León Felipe, el poeta de Tábara, fue uno de los primeros en denunciar el Holocausto sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Aquellos versos escritos sobre el horror inspiraron a otros artistas en sus creaciones. Esta exposición es precisamente una encrucijada de caminos entre la poesía, el arte y la música, y cómo se encuentran en torno a la figura de León Felipe y el tema del Holocausto. Una cuidadísima muestra desarrollada por la Fundación León Felipe. Como sabéis, la Fundación León Felipe, dentro de sus objetivos primordiales, está la de divulgar, recordar la figura, la vida y obra de León Felipe, de nuestro poeta, sobre todo en base a los materiales y a las piezas que se conservan en el legado. Entonces, esta actividad es pues seguir indagando en una de las facetas que quizá la gente no conozca tanto, que es su relación con el Holocausto, con el genocidio, que fue uno de los primeros poetas, como iremos viendo, españoles, que denunciaron el Holocausto en sus versos, y trata precisamente de acercarse a esa faceta de León Felipe en torno también a otros personajes y otros poetas, donde van a confluir, como vamos a ver, poesía, arte, música en torno al Holocausto. Son la mayor parte piezas pertenecientes al legado que no han sido expuestas con anterioridad en ninguna de las muestras que hemos hecho hace algunos años, y luego enriquecida con otras piezas que vienen de préstamo, que iremos viendo, tanto pintura como también de retrato fotográfico. En una primera parte de la muestra nos encontramos con la obra de León Felipe sobre Auschwitz. León Felipe fue uno de los primeros poetas que denunciaron el Holocausto. Lo hizo primero de una forma muy solapada, en 1943, con un poema que se titulaba Que hable otra vez, que estaba incluido dentro del poemario Ganarás la luz, en 1943, como digo, y luego lo hace de una forma mucho más abierta ya en los años 60, años que por una serie de acontecimientos internacionales también lo hacen otros poetas exiliados o bien también desde el interior, como iremos viendo, y sobre todo lo hace a través de ese poema muy significativo que se titula Auschwitz, yo creo que el título ya lo dice todo, que es unos versos desgarradores donde el poeta comienza interpelando a los poetas que habían hablado del infierno, a Dante, Blake, Rimbaud, diciéndole sobre todo a Dante en la Divina Comedia: tú no tienes imaginación, ¿no? Casi tu viaje al infierno, en la Divina Comedia, es una aventura de turismo. Esto es otra cosa, porque tú no tienes imaginación. Auschwitz, a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos, esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos, asustar a ese niño judío que está ahí desgajado de sus padres y solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano. Virgilio, gran Cicerone. Y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo te explicaré si no tienes imaginación? Ese es un poco el comienzo de los versos de Auschwitz de León Felipe. Fíjate que es un poema que se sigue todavía leyendo en algunas conmemoraciones del Holocausto, la presencia que tiene ese poema de León Felipe. Y como digo, pues era un tema que venía muy a cuento porque en el legado conservamos precisamente esta pieza, que es Auschwitz, y es un grabado de María Teresa Toral, que ahora vamos a hablar un poco de ella, donde confluyen en este espacio casi los protagonistas del primer ámbito, como iremos viendo. Este es un grabado que hizo precisamente María Teresa Toral en 1975, inspirándose en los versos del poema de Auschwitz de León Felipe, es decir, una vez que ya había fallecido el poeta. ¿Por qué hablo de María Teresa Toral y de otros personajes de los que voy a comentaros? Porque precisamente tienen representación en el legado, porque comparten amistad
con León Felipe, porque algunos comparten exilio con León Felipe, y lo que queríamos era ofrecer esa relación. Al fin y al cabo, recordar que he dicho que es como una tertulia improvisada de intelectuales, de poetas, artistas, músicos que van a hablar sobre el Holocausto. Y en el legado tenemos gran parte de esa tertulia, un poco manifestada en las diferentes artes que practicaban. Entra en escena en esta parte de la exposición María Teresa Toral. María Teresa Toral es una científica con una formación intelectual impresionante en aquella España, licenciada en Química y en Física, discípula de Moles, que era uno de los grandes científicos en la España de preguerra, ¿no?, antes de la Guerra Civil. Hablaba 5 idiomas, tocaba el piano, es decir, tenía una formación impresionante, pero apoyó y era además muy defensora de la causa republicana. Esto le llevó a ser encarcelada hasta en 3 ocasiones, incluso se le condena a muerte a María Teresa, pero era tal su proyección y era una persona ya muy reconocida en el exterior como científica, de tal manera que la comunidad académica científica exterior pues se manifestó en contra de esa posible condena de muerte y se le conmutó la pena por cárcel. Estuvo hasta 3 veces. Al final pues logró escapar de España tras la condena y marcharse a México. Allí, evidentemente, se relaciona con los intelectuales españoles, entre ellos León Felipe, y sobre todo, aparte de sus conocimientos como química, ella también pintaba, ¿no? Y precisamente va a ser en México donde va a comenzar a desarrollar una faceta que a ella le apasionaba desde siempre, que era el grabado, y además alentada o apadrinada por Josep Renau, el gran ilustrador español también exiliado, Margarita Nelken, ¿no? Y tenía además que, como era científica, como era química, sabía cómo experimentar con nuevas técnicas en el grabado. Entonces allí desarrolló María Teresa una labor muy importante. Y María Teresa estuvo muy influenciada siempre en su obra por los poetas españoles. Vamos a encontrar obra inspirada en versos de León Felipe, en versos de Miguel Hernández o en versos de Federico García Lorca, por ejemplo, ¿no? Entonces María Teresa tenemos en el legado hasta 7 obras inspiradas en versos de León Felipe, además de esta de Auschwitz, que es un poco el núcleo central de esta exposición. Pero fíjate que María Teresa, cuando llega a México, allí, en una de sus exposiciones, presenta una obra que titula Sombras de Terezín. Es una obra, un aguafuerte también inspirado en el gueto de Terezín, en el gueto de Praga, que como sabéis era muy conocido porque allí es donde metieron a muchos niños y jóvenes, dando una imagen que parecía algo humanitario, algo social, cuando realmente no era más casi que un paso a un campo de concentración. Y allí, inspirándose en el famoso poema de Pavel Friedman, un poema que vais a ver aquí reproducido, escalofriante, es un poema donde el joven Friedman está en el gueto y escribe sobre el vuelo de una última mariposa que él ve. Lo escribe creo en el 42 y en el 44 es deportado a Auschwitz, ¿no? Le queda tal impresión a María Teresa que hace un grabado, que vais a ver en la exposición, que viene prestado del legado de María Teresa Toral, que está en Alcalá Real, en Jaén, a través de la asociación Enrique Toral Pilar Soler, que ha prestado obra para la exposición. Y fijaos que viendo esa exposición, esa obra de Balada de Terezín, Lana Domian, que era un ucraniano, un compositor, músico, director de orquesta, que había estado también en España enrolado en las brigadas Lincoln, luchando con la República, que había estado en Estados Unidos haciendo bandas sonoras de películas o de noticiarios americanos durante la Segunda Guerra Mundial, que termina también en México, pues se queda prendado de esa imagen de Sombras de Terezín. Y dice, yo a esta mujer la tengo que conocer. Fíjate si se conocieron, que se casaron, no se volvieron a separar hasta que Lana Domian falleció. Y se suma a esta conversación Lal Adomian, músico. Lal Adomian también tiene una relación de amistad con León Felipe. ¿Y por qué confluyen los tres en este punto? Porque si María Teresa hace un aguafuerte sobre Auschwitz, Lana Domian compone una cantata, un episodio dramático, como él dice, en el año 70, basándose en el texto de León Felipe. Y que si os dais cuenta, en esta obra de María Teresa de Auschwitz, que es casi como un grito desgarrador sobre los poemas, la propia María Teresa incorporó la primera parte de la partitura de Auschwitz de su marido.
De tal manera que en esta zona central hemos titulado un encuentro en Auschwitz, donde reunimos a María Teresa, a Lana Domián y a León Felipe, y donde en la vitrina central podemos ver fotos que proceden del legado de María Teresa Toral con León Felipe y de Lana Domián con León Felipe. Podemos ver un ejemplar que viene de esa asociación de Alcalá Real que comentaba antes, de "Oh, este roto viejo violín", el poemario donde está Auschwitz con esa dedicatoria de León Felipe a los dos, a Lana Domián y María Teresa Toral, la propia partitura de Auschwitz y la batuta original de Lana Domián, el pequeño violín de juguete roto que tenía León Felipe en la pared. León Felipe vivía de una forma casi como un monje. Vivía en un pequeño apartamento en Ciudad de México, muy pequeñito, y entre las paredes, porque tenemos fotografías de su apartamento, siempre tuvo ese violín colgado en la pared, ¿no? Por aquello de el gran violinista, como él decía. Para él, Auschwitz era el lugar infernal donde se rompían todas las cuerdas de los violines del mundo. Ahí no podía haber música, ¿eh? Y aquí veis el comienzo, un fragmento del poema de Auschwitz con el QR para poder escuchar el poema completo en la voz de León Felipe. Tenemos la suerte de que conservamos la voz de León Felipe recitando a Auschwitz. Tú, Dante, no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera, y ese que ves ahí está solo, solo, sin Cicerone, esperando a que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud. Hablad más bajo, tocad más bajo, callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces, pero ahora aquí rompo mi violín y me callo. El tercer personaje que se junta en este ámbito de la exposición es Manuel Cantor, el dibujante argentino Manuel Cantor, judío, que nace en Buenos Aires en 1911 y que va a morir además en Jerusalén a comienzos de los años 80. Bueno, Manuel Cantor, fijaos que fue uno de los precursores de la caricatura periodística, satírica, muy dramática, desde los periodos argentinos. Y nos interesa especialmente en esta exposición porque desde finales de los años 30, comienzos de los años 40, va precisamente a dibujar, a denunciar mediante el dibujo en periódicos argentinos de Buenos Aires lo que estaba sucediendo con la comunidad judía en Europa, que como podéis observar son dibujos de una fuerza dramática impresionante, que representan a Hitler encima de un judío como si fuera un espantapájaros, refugiados en Evian, el lugar donde la comunidad internacional están los judíos agrupados y tienen que tener una solución para qué hacer con la comunidad judía europea. En la parte central, su visión de Auschwitz, fijaos, año 46, con las chimeneas, con los rabinos clamando al cielo, y abajo también incluso como pues algunos oficiales nazis representan esa, para él, superioridad racial, así lo representa Manuel Cantor, o el gueto, la llamada casa cárcel, también custodiada por los nazis. Este es el autorretrato, nos parecía que lógicamente un dibujante tenía que estar presente con su propio dibujo, un autorretrato, y tiene también una relación con León Felipe muy interesante, que también tiene constancia en el legado. Manuel Cantor fue amigo de León Felipe y nosotros conservamos en el legado un retrato, que es este retrato a lápiz sobre papel, de León Felipe, que tiene la particularidad de que fue realizado en el mes de junio del 68, es decir, muy pocos meses antes de que falleciera el poeta. Muere en septiembre, este retrato es de junio, ¿no? Y además es muy curioso porque como digo, lo tenemos en la fundación. Cuando nos pusimos en contacto con la familia de Manuel Cantor, que ahora vive en Italia,
fue una anécdota muy sorprendente que se refleja en la exposición. Le dijimos que teníamos un retrato de Manuel Cantor y, sorprendentemente, casi sin decir nada, ellos nos mandaron esta fotografía que, curiosamente, representa el instante donde Manuel Cantor está haciendo el retrato. Este mismo retrato que nosotros tenemos, la familia guardaba, Manuel Cantor dibujando, si os dais cuenta, en el perfil del poeta, aparece con esa cita que dice el propio Manuel Cantor, ¿no? De los 6 meses que viví en México, los últimos días están ligados a la hermosa y conmovedora amistad con León Felipe, a quien dibujé 3 meses antes de su muerte. ¿Vale? Con lo cual, este ámbito, María Teresa Toral, arte, Manuel Cantor, dibujante, Lana Damián, músico, confluyen en torno a Auschwitz, confluyen en torno al Holocausto y, por supuesto, con ese cierra el vértice en León Felipe. Bueno, pues aquí tenemos precisamente a Lana Damián, en un retrato fotográfico fantástico, que viene precisamente de Alcalá Real, ¿no? Y el busto, también del compositor, de Ignacio Asúnsolo, que también viene de la Asociación Enrique Toral, Pilar Soler de Alcalá Real. Fijaos que este busto en bronce, el vaciado en escayola, se conserva en el Museo de Bellas Artes de México. Para dividir el espacio de esta muestra se han usado 2 grandes gasas que nos siguen hablando del tema del genocidio. Que reproducen dibujos de Manuel Cantor sobre el tema también del genocidio. En esta primera, que se titula Israel, no lo olvides jamás, lo tituló entre admiraciones Manuel Cantor. Recordar que Cantor era judío, por tanto tenía una especial sensibilidad hacia el tema. Veáis ya el dramatismo de la imagen con los ahorcamientos y con el grito desesperado de los judíos. Y en el otro lado lo que vamos a ver es precisamente a uno de los oficiales nazis con la visión que también tiene Cantor de uno de los campos de concentración. En la parte central destaca esta obra. Bueno, en esta exposición, en la que estamos viendo arte, donde estamos hablando también de música, donde estamos hablando de poemas, de literatura, lo que queríamos también era ponerle imagen a algunos versos significativos de León Felipe. León Felipe escribe también en ese libro de 1965, en O este roto viejo violín, un poema que se titula Palomas. Creo que es una forma fantástica, maravillosa de denunciar los conflictos mundiales. Y fijaos con qué delicadeza. La paloma de Picasso, que yo guardaba como una reliquia en un viejo cartapacio, ha desaparecido. No hay que decir más, ¿no?, de la situación de cómo en ese momento. Bien, para nosotros queríamos mostrar, ponerle imagen a estos versos. Y se nos ocurrió, como imagen más recurrente, este díptico fotográfico fantástico de David Jiménez, que para nosotros lo decía todo. El autor además se sorprendió cuando seleccionamos esta pieza, pero esta pieza no está concebida originalmente dentro de este tema. Nosotros vimos inmediatamente la obra de David, esto con la paloma, la piedra, atacando la mano y sobre todo esos alambres que nos recuerdan a los campos de concentración, ¿no? Una muestra desarrollada con sumo cuidado en todos los detalles expositivos. Hasta la luz se ha querido empequeñecer al lado de tanto arte y los pequeños orificios de entrada han sido tomados por la poesía. Concluimos la visita en la Galería de Poetas. Una selección de poetas que, al igual que León Felipe, también hicieron alusión en sus versos al Holocausto y a los grandes horrores de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este ámbito lo hemos titulado Poesía del Holocausto. Son todo poetas españoles, salvo el primero de ellos, que es Paul Celan, que para nosotros era obligado que estuviera, puesto que inaugura un poco, por decirlo de alguna manera, la poesía de los campos de concentración, ¿no? Sus padres perecieron además en los campos, él era de origen rumano y escribió Fuga de muerte. De hecho, Paul Celan crea esta Fuga de muerte y en esta lectura, como veis de su poema, no hay ni puntos ni comas, precisamente porque lo que quiere es coger el ritmo el tempo de una fuga, ¿no? Ese tema que va apareciendo y desapareciendo. En este aspecto, bueno, pues se aprecia poco porque solamente podemos poner una estrofa, pero invitamos siempre a que se siga con la referencia de dónde está tomado para que se siga con su lectura. Y lo que sí hemos hecho es que cada uno de los poetas que aparecen representados que estuvieran a través de un retrato fotográfico de un artista de calidad y de nombre, ¿no? Hemos cuidado mucho la selección fotográfica en esta exposición y en esta parte es donde mejor se aprecia. Paul Celan está por Lufti Ofcock, un artista
poco conocido en España, turco, pero que pasó su vida en París y en Suecia, con esta magnífica fotografía de Paul Celan. Y después ya iniciamos con el propio León Felipe, que como veis ya está dentro de esa misma galería, la fotografía fantástica de Walter Reuter, junto con una estrofa de ese poema de Que hable otra vez, ese poema que hablaba al principio, por la redundancia, de Ganarás la luz, donde la mayor parte de los especialistas han visto en ese Himalaya de ceniza una referencia al Holocausto, y al lado de León Felipe pues vemos a Dámaso Alonso, a través de un poema de Hijos de la Ira, que fijaos lo que dice: ¿por qué 1000 millones de cadáveres se pudren violentamente en el mundo? Dice: dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra pobredumbre? ¿No? Esa referencia a los cadáveres de la guerra, y además con una fotografía de Jesse Fernández, del cubano Jesse Fernández, y luego en la parte central, rompiendo esta galería y en diálogo con la obra de David, tenemos esa imagen tremenda de una fotografía de la agencia Magnum, de Magnum Photo, de Eric Hartmann, sobre una ropita de niño del campo de Auschwitz, que también lo dice todo. Y le sigue otros poetas como Jorge Guillén, con esa fotografía de Santi Aquili, como Cansino Sassens, con ese poema de Noche de Viernes, y que además está muy en relación en el momento en el que lo escribe, en plena guerra civil, con lo que está pasando de la Noche de los Cristales Rotos en Alemania contra la comunidad judía. Y cierra este ala el retrato impresionante de Rafael Alberti por Alberto Sommer, que como sabéis era uno de los grandes retratistas, y termina esta galería con la imagen de Miguel Fernández, que es un poeta melillense no muy conocido, pero que sí tuvo una vinculación especial, por ejemplo, con Zamora, puesto que era amigo de Claudio Rodríguez, amigo de Hilario Tundidor, por ejemplo, que también trató el tema, con una fotografía siguiente de Max Schaub, el gran amigo de León Felipe, autor de aquella famosa frase de León Felipe es en sí mismo una generación, ¿no? Y cierra Joan Margarit. ¿Por qué Joan Margarit? Porque queríamos, en esta encrucijada de miradas, de ecos, de artistas, que no fuera todo del pasado, sino que también tuviéramos una voz presente de recuerdo, de que esto no parece que hace tantos años. Y en este caso escogimos una voz de la poesía contemporánea, que es Joan Margarit, premio Cervantes, que murió el año pasado, y que escribió ese poema que aparece abajo de su retrato fotográfico, de José Aimá, precisamente de la impresión que le dio cuando estuvo en el Museo del Holocausto de Jerusalén, y termina la exposición con una cita que un poco redondea la propia exposición y le da sentido a su título. León Felipe fue una persona muy comprometida con la comunidad judía. Tanto es así que en 1967 el embajador de Israel en México le dio, como gesto simbólico, le entregó simbólicamente un bosque a las afueras de Jerusalén que lleva su nombre. Hay muy pocas personas que puedan decir que tienen un bosque a las afueras de Jerusalén como reconocimiento a la labor que hizo con el pueblo judío. Y León Felipe, en un discurso, estamos hablando del año antes ya de morir, León Felipe ya muy mayor, el discurso que dio, se levantó y agradeció al embajador esa entrega, le dijo: acepto este bosque, que me imagino que será un bosque de sauces llorones, y le contesta al embajador: porque Israel tenéis la mejor colección de lágrimas del mundo. De ahí que precisamente esta exposición se titule Una colección de lágrimas, que es un poco lo que estamos viendo, y en esa tertulia improvisada de poesía, arte y música. Una colección de lágrimas a la que podemos acercarnos con dolor actual, pero sin acritud, en esta muestra en torno a la figura de León Felipe.